Hola, buenos días. Mi nombre es Jason García y junto a mi compañero Romario Guerrero del grupo Mano Negra del Mercado vamos a presentar el tema de legislación como causa de la brecha de género en el mercado laboral colombiano. El orden del día será una breve introducción sobre el tema, después vamos a presentar la metodología de cómo realizamos la investigación, un contexto, un análisis de datos y por último unas conclusiones y resultados. Bueno, en primer lugar, inicialmente nuestro trabajo se enfocaba a la evolución de la brecha de género a partir del impacto ocasionado por la cuarentena estricta y por la pandemia de COVID-19, pero pues por sugerencia de nuestros tutores por tener un mayor interés, direccionamos nuestro trabajo hacia la revisión bibliográfica de las posibles causas de la brecha de género y el aumento ocasionado por la crisis económica. Y pues nos enfocamos finalmente en la legislación laboral como causa de fondo posible de la brecha de género. Eh, Nuestra pregunta de investigación es pues la siguiente: si es posible considerar la legislación de protección al empleo femenino como una causa de la misma brecha de género que se pretende contrarrestar, y esto tomando en cuenta principalmente la legislación laboral de protección al empleo femenino, como las leyes de ampliación de las licencias de maternidad y de los fueros instaurados en caso de embarazo para una trabajadora. Nuestra metodología de análisis es una metodología mixta de tipo inductivo, mixta porque trabajamos en parte un análisis cualitativo, esto principalmente a la revisión de literatura, a la revisión de la teoría abordada y a la presentación de las legislaciones que queremos abordar. Análisis cuantitativo en el sentido de la revisión de los datos que tomamos principalmente de la encuesta integrada de hogares, de la gran encuesta integrada de hogares y de el informe ONU Mujeres sobre brecha de género para septiembre del año 2020. Para tener muy claro, la teoría que rige nuestro trabajo es la abordada por algunos autores, en la cual se plantea que los costos de transacción diferenciales por género ocasionados por la legislación laboral son causa de fondo de la brecha de género. Para entrar en contexto, en primer lugar, pues vamos a dar algunos datos sobre la perspectiva actual de la brecha de género y de mercado laboral colombiano. Para el trimestre de marzo-mayo del año 2020, en plena pandemia, alcanzamos cifras récord de desempleo, pero pues estas cifras revelan algo muy importante, revelan ese impacto sobresaltado al empleo femenino, de los cuales podemos destacar que el desempleo alcanzó un 24,2% para las mujeres versus un 15,3% para los hombres. Esto nos muestra el mayor impacto que tiene en cualquier crisis y sobre todo ese tipo de crisis económica en el empleo de las mujeres. Además, datos de la encuesta de hogares nos describen pues el perfil del mercado laboral colombiano, ¿no? Mientras 6 millones de mujeres nos indican que su principal actividad económica son las labores del hogar, solo 530.000 hombres reflejan este mismo hecho. Esto nos da como tal un contexto del sesgo y del rezago que tienen las mujeres en el mercado laboral y sobre todo resignadas a ciertas actividades. Un estudio importante que queremos citar es el que realiza Sánchez en el año 2020 y que realiza una clasificación del mercado laboral por edades, en el cual encuentra que el desempleo en el rango de edad de 15 a 25 años es muy fuerte y sobre todo hay factores que hacen muy difícil la vinculación laboral de ese tipo de personas a un empleo permanente, a un empleo de buena calidad, y sobre todo su rápida desvinculación es evidente. La legislación que nosotros vamos a abordar, como les dijimos, es la ley 1468 del año 2011 y la ley 1822 del año 2017.
que son las leyes que modifican y amplían las licencias de maternidad. Aparte de estas, pues vamos a basarnos en los artículos 236 a 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que también hablan del mismo tema. Y pues en contexto, ¿qué podemos decir? Pues que a partir del 18 de marzo, cuando se entra en confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, pues sencillamente se ahondan los problemas que ya venían de manifiesto en el desempleo femenino. Esto lo vamos a ver más adelante con algunas cifras y así avanzamos. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de los datos que pueden describir el mercado laboral colombiano. En primera instancia vamos a ver las tasas de desempleo y la tasa de ocupación en el mercado colombiano desde el 2011 hasta el 2020. Lo que podemos observar es que permanece casi constante durante todo el periodo de tiempo, pero cuando llega el tiempo de la pandemia, el tiempo de crisis, pues evidentemente aumenta la tasa de desempleo y disminuye la tasa de ocupación en el país. Ahora, mirando un análisis de la tasa de desempleo según el sexo a nivel nacional, nos damos cuenta que desde 2011 hasta el 2019, aunque tuvieron oscilaciones las tasas de desempleo tanto masculina como femenina, no tuvieron grandes cambios. Podemos decir que el promedio fue constante al pasar del tiempo. Cuando llegamos a 2020, en época de pandemia, las dos tasas de desempleo tuvieron un incremento considerable, pasando la tasa de desempleo masculina al 13.9% y la tasa femenina al 22.8%. Y aparte de esto, podemos darnos cuenta que no solo aumentaron las dos tasas, sino que la brecha también aumentó. Esta brecha entre las tasas de desempleo pasó de 5.4 en 2019 a 8.8 en el 2020. Aparte, podemos darnos cuenta que la brecha en la ocupación respecto a hombres y mujeres aumentó de 2019 21.7 a 24.9 en 2020, lo que significa que el desempleo femenino aumentó mucho más rápido que el desempleo masculino en la época de la pandemia. Ahora bien, haciendo un análisis en la distribución y variación de la población inactiva nacional, nos damos cuenta que en el total de las personas inactivas en el país, el 46.5% se encuentra en oficios del hogar y que comparado con el año 2019 tuvo un incremento del 28.8%, lo que quiere decir que gran parte de las personas que quedaron sin empleo en el 2020 se dirigieron al sector, a la actividad de oficios del hogar. Eh, otro factor importante para comparar es en cuanto a la distribución de mujeres y hombres ocupados por rama de actividad. Aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en un sector como es la construcción, como es la minería y como lo es el sector de servicios, donde la participación de las mujeres siempre es mucho menor, se vio mucho más afectada en época de la pandemia, pasando de tener una participación del 14.5% a aproximadamente el 10% después de la pandemia. Y en actividades donde la participación de las mujeres siempre ha estado mucho mayor, también las mujeres fueron las más afectadas. Por ejemplo, en el sector de los hoteles y de la comida, donde la participación femenina era aproximadamente el 65%, se vio se disminuyó hacia un 50% por la pandemia. Otros datos importantes para tener en cuenta en el mercado laboral es la brecha salarial. Para 2017 esta brecha se encontraba en el 17% y esta brecha incrementa entre menos nivel educativo tengan las personas. Es decir, para una persona que tiene bajo nivel educativo, una mujer recibe 63 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre. Y para una persona de alto nivel educativo, una mujer recibe aproximadamente 81 pesos por cada 100 que recibe un hombre. En cuanto a las personas que están buscando trabajo, tenemos datos sobre que las mujeres, 13 de cada 100, 13 mujeres de cada 100 que están buscando trabajo no lo consiguen. En cuanto a los hombres, 8 hombres de cada 100 no consiguen trabajo. En cuanto a los trabajadores familiares, tenemos que el 64% de las familiares no tienen ninguna remuneración. Si hablamos de pobreza de género, tenemos que por cada 100 hombres que son pobres, 118 mujeres son pobres. Y en cuanto a periodos de desempleo, tenemos
que en mujeres es mucho más largo también. En promedio las mujeres tardan 18 meses en conseguir empleo y los hombres solo 8 meses. Bueno, siguiendo el análisis en línea con los datos y la perfilación del mercado laboral mostrado anteriormente, pues llegamos a lo que pues, nosotros queremos evaluar y en el sentido que otros autores ya han trabajado este mismo hecho en el mercado laboral. Tomamos de base las leyes que intentan hacer una protección del empleo femenino en el mercado y principalmente tomamos las referentes a las que han modificado o ampliado las licencias de maternidad y esto con el fin de hacer una evaluación similar a la que otros autores realizan, teniendo en cuenta de que estas leyes de protección del empleo femenino generan unos costos diferenciales de contratación por género entre mujeres y hombres. Y esto de fondo sería una causa para la brecha de género o para su ampliación. Inicialmente tenemos en cuenta estas leyes como las de licencia de maternidad, las de protección o fueros de protección especiales en periodos de gestación. Y pues lo que queremos ver es si hay algún impacto en la contratación de mujeres en edad reproductiva. Bueno, algunos autores que son referentes para nuestro trabajo son Lady Master 2005. Ellos hacen un estudio bastante importante para el territorio de Taiwán y llegan a la conclusión de que la implantación de las licencias de maternidad en los años posteriores a la entrada en vigencia de estas leyes empeoran las condiciones de contratación para las mujeres y fomentan el desempleo o la informalidad en ese territorio. Natalia Ramírez y otras autoras hacen un trabajo bastante interesante para el Banco de la República y basándose también en un trabajo de Espino 2014, pues nos muestran que la legislación laboral de protección al empleo femenino en cuanto a las licencias de maternidad implican un sobrecosto de contratación del 6.7% con referencia a la contratación masculina. Esto es de suma importancia porque pues realmente esto crea un sesgo en el momento de la vinculación al mercado laboral formal por parte de mujeres y hombres. Y lo otro muy importante que nos dicen estas autoras es que eh, las mujeres entran casi en un sistema de compensación de compensación de estos costos que estamos hablando, recibiendo entre un 14 y un 15% menos de salario realmente merecido si se entra a comparar el capital humano con el que cuentan. Entonces, pues ellas reflejan esto como una compensación a los costos pues, como una aceptación de un pago menor, teniendo en cuenta pues su vinculación un poco más elevada en cuanto a costos. Bueno, como lo anterior, podemos llegar a nuestras conclusiones, a nuestras recomendaciones de política. En primer lugar, lo que podemos observar es que la legislación de protección al empleo femenino, en este caso, la ampliación de periodos de maternidad por parte de las leyes instauradas, ni en el año 2011 ni en el año 2017, cuando estas entran en vigencia, tienen evidentemente un efecto positivo. Ninguna de las dos nos demuestra que haya un aumento en la tasa de ocupación, una disminución en la tasa de desempleo femenino o un cierre en la brecha de género en el mercado laboral. Bueno, en cuanto al efecto compensación que se presentan en las relaciones laborales por parte de las mujeres con sus empleadores, podemos observar que pues, realmente estos sobrecostos que las autoras nos muestran de un 6.7% prácticamente son compensados con menores salarios pagados a las mujeres en condiciones prácticamente de en paridad en calificación de capital humano y también establecer relaciones laborales mucho más endebles, mucho más frágiles y propensas a la terminación, a la fácil terminación. Eh, en este sentido, las recomendaciones que nuestro grupo puede dar sobre pues, este tipo de políticas sectorizadas son un poco contraproducentes para la brecha de género. Eh, lo ideal sería que se extendieran, que si se van a implementar, se extiendan al género masculino y con esto eviten ocasionar un sesgo en la selección por parte de los empleadores, bien sea públicos o privados. Además, pues se tiene que compensar por parte del Estado los costos en los que se incurriría si esta política
inventada de manera universal tanto para hombres como para mujeres, pero lo que podemos es ver que tiene un efecto adverso el hecho de brindarle esa posibilidad solamente a las mujeres y ocasiona de pronto una desvinculación mayor del mercado laboral eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan un buen día.